Biografía de Julio César. Nadie nace Dios. En Roma, año 100 a.C., en una de las casas más antiguas del poder romano, nace un niño bajo un cielo cargado de presagios. Su nombre, Gaius Julius César. Su linaje dice que es descendiente directo de Eneas, hijo de la diosa Venus. ¿Mito? Tal vez. ¿Pero qué otra cosa puede engendrar a un hombre que desafiará a los dioses? Desde su nacimiento, el destino de César está envuelto en ambición y muerte. Su padre muere cuando él apenas es un adolescente. Su familia, aunque noble, no es rica ni influyente en ese momento. No tiene soldados. No tiene aliados. Solo tiene un nombre. Un nombre que arde en la boca de sus enemigos, y que arrastra una carga pesada, el de ser el último de los Julios capaces de cambiar el mundo. Y como si fuera poco, la profecía del oráculo de Cumas aún resuena en los salones del poder: uno de los tuyos destruirá la república. César no lo sabe aún, pero su existencia ya incomoda. Es una amenaza silenciosa. Y eso, en Roma, es más peligroso que declarar la guerra. A los 16 años, lo obligan a elegir: someterse al dictador Sila o huir y perderlo todo. Elige el exilio. Con un nombre maldito en la espalda y sin más fortuna que su ambición, César comienza su primera batalla, no contra otros, sino contra el olvido. En Asia, lucha como soldado raso. Se gana una corona cívica al rescatar vidas en combate, algo que solo los más valientes logran. Pero no es el valor lo que lo mueve. Es el reconocimiento. Quiere ser visto. Quiere ser recordado. Cuando regresa a Roma, la ciudad ya ha oído de él. El joven exiliado regresa con fama, con carisma y con una sonrisa que inquieta a los más poderosos. ¿Quién es ese muchacho que no tiene miedo a hablar en el Senado como si ya fuera cónsul? Pero lo que más desconcierta es otra cosa: César no parece querer poder. Parece querer eternidad. Y ahí nace el verdadero peligro. Porque Roma ya había tenido ambiciosos. Ya había tenido traidores. Pero nunca había visto a alguien que mirara al poder como si fuera un derecho divino, como si los dioses lo hubieran enviado para tomar lo que es suyo. ¿Era arrogancia? ¿O una certeza que nadie más entendía? Y entonces ocurre algo que muchos ignorarían, pero que marcaría su vida para siempre. En una ceremonia pública, alguien le dice en tono de burla: «Tú, que desciendes de Venus, ¿por qué no nos traes un poco de gracia divina?» César, en lugar de reír, responde: «Tal vez eso es lo que vine a hacer». Y en ese instante, el hombre deja de ser solo un joven ambicioso. Se convierte en un proyecto de mito. A partir de ese momento, cada paso que da, cada palabra que dice, cada enemigo que derrota, no lo hace solo por gloria o por poder. Lo hace para construir algo más grande. Una leyenda. Una fe. Un culto. Pero todo empieza aquí, con un niño nacido bajo el peso de los dioses, con el alma herida por la muerte de su padre, y con una ciudad que no está lista para alguien como él. Un niño que no quería ser cónsul. Quería ser eterno. Suscríbete si te sorprendió esta faceta desconocida de César, y dime: ¿crees que un hombre puede llegar a creerse un dios, sin volverse un monstruo? Antes de conquistar el mundo, César tuvo que conquistar lo más difícil: el derecho a existir dentro del sistema que quería destruirlo. Roma era una máquina política despiadada. Y César, con su nombre legendario y su ambición sin límites, era visto como un error del destino. Al volver del exilio, descubrió que el poder no se toma, se roba. Y que los enemigos más peligrosos no llevan armadura, sino toga. Pero César tenía un arma que los demás no: entendía el alma del pueblo. No buscó apoyo entre los ricos. Fue directamente al corazón de Roma, las calles, los foros, los barrios donde la república solo era un cuento contado por los senadores. Se presentó como el hijo pródigo,
como el hombre que entendía el hambre, la injusticia, el caos. Y Roma lo escuchó. A los 20 y tantos, ya dominaba la oratoria como un general domina la espada. Cada discurso era una batalla. Cada palabra, una herida para sus oponentes. Hablaba de justicia, pero sembraba rebelión. No decía que quería cambiar Roma, insinuaba que quería salvarla de sí misma. Y mientras la aristocracia se burlaba de su túnica ajustada, de su peinado meticuloso, de su supuesta debilidad, César tejía una red invisible de lealtades. Compraba deudas. Perdonaba favores. Acariciaba egos. Todo con una sola meta, tener una base de poder tan profunda que ningún senador pudiera tocarlo. Pero Roma no olvida. Ni perdona. Cuando su ascenso se volvió evidente, los viejos linajes decidieron atacarlo donde más duele, lo acusaron de crímenes religiosos. Un cargo simbólico, sí, pero letal. Porque en Roma, ofender a los dioses podía costarte la vida. César, fiel a su estilo, no se defendió. Atacó. Se presentó ante los tribunales, no como un culpable, sino como un mártir de la vieja política. Y lo logró. No solo fue absuelto, se convirtió en símbolo de una nueva Roma que comenzaba a despertar, más populista, más visceral, más peligrosa. Su primera victoria no fue en el campo de batalla, sino en el juego del poder. No derramó sangre, derramó miedo. Pero cada triunfo tiene su precio. Los conservadores lo veían ahora como una amenaza directa. Los radicales como un arma útil. Y César, con la sonrisa intacta, caminaba por esa cuerda floja con la frialdad de quien ya ha visto su final, y no le teme. Entonces, tomó una decisión que cambiaría todo, se casó con la hija de uno de los hombres más influyentes de Roma, un movimiento político camuflado de amor. Lo llamaron oportunista. Él lo llamó estrategia. Pronto, lo nombraron pontífice máximo, el jefe de la religión en Roma. Un cargo que no debía tener, pero que ganó manipulando alianzas, favores y votos. Roma se escandalizó. César se consagró. Era oficial, la política ya no era un juego de reglas. Era un teatro donde César escribía su propio libreto. Pero lo más brutal estaba por llegar. Un día, su mayor enemigo en el Senado le dijo en público: «¿Te crees más grande que la República?». César respondió sin levantar la voz: «La República ya no es lo que era». Esa frase lo cambió todo. A partir de ahí, ya no fue visto como un político ambicioso. Fue visto como una amenaza existencial. Como un terremoto disfrazado de hombre. Su primera guerra había comenzado, y no se luchaba con espadas, sino con silencios, con rumores, con votos comprados y lealtades robadas. César no quería una silla en el Senado. Quería redibujar el mapa del poder. No para compartirlo. Para poseerlo. Y mientras sus enemigos conspiraban en pasillos oscuros, él caminaba entre el pueblo como un semidios emergente, sabiendo que el verdadero César no había nacido aún. Pero su guerra contra Roma solo era el principio, porque pronto, Roma entera sería demasiado pequeña para lo que tenía en mente. Si te está impactando esta transformación de César, suscríbete al canal. Y dime en los comentarios, ¿hasta qué punto es legítimo romper las reglas si el sistema ya está roto? El poder no se toma a la fuerza. Primero, se seduce. Julio César lo entendía mejor que nadie. No quería que Roma lo obedeciera por miedo, sino que lo deseara. Su ascenso continuó como una sinfonía perfectamente calculada. Primero, se alió con Pompeyo, el gran general que traía victorias desde Oriente, y con Craso, el hombre más rico de Roma. Juntos formaron un pacto secreto, el primer triunvirato. 3 hombres que, desde las sombras, controlaban la república como titiriteros silenciosos. Pero en esa mesa de poder, César era el único que no tenía ejército ni fortuna. Solo tenía inteligencia. Y eso,
A veces, es más letal que 1000 legiones. Aceptó cargos menores. Hizo favores sin pedir nada. Se mostró como el mediador, el pacificador. Pero cada concesión escondía un cálculo. Porque él no buscaba poder inmediato. Buscaba legitimidad. Y lo consiguió. Fue elegido cónsul, el cargo más alto de la República. Pero en lugar de ser uno más, convirtió su mandato en una revolución. Pasó leyes que beneficiaban al pueblo, redujo deudas, repartió tierras, despreció al Senado y enfrentó a los ricos, todo con la excusa de reparar Roma. Lo llamaban populista. Lo llamaban peligroso. Y mientras tanto, él construía algo mucho más ambicioso, un culto a su persona. César comprendía el espectáculo. Sabía que el pueblo romano no quería justicia, quería esperanza. No quería verdad, quería grandeza. Y él se la dio. Aparecía en actos públicos con ropajes cada vez más elaborados. Se rodeaba de símbolos, de gestos, de milagros. Empezaban a circular rumores, que su sangre era divina, que sus ojos brillaban en la oscuridad, que tenía visiones. Y él nunca los negaba. Porque si el pueblo quiere creer en un Dios, tú solo tienes que parecerlo. Pero la seducción del poder no es unidireccional. César también se dejó tentar. Mientras crecía su fama, crecía su deseo. Ya no le bastaba con gobernar. Quería dominar. No solo la ciudad, el mundo. Pidió el mando de las Galias, una tierra lejana, indómita y peligrosa. Nadie lo entendió. Parecía una locura. Pero César lo sabía, necesitaba una guerra, una épica, un escenario donde forjar su divinidad. Y así comenzó su transformación. En lugar de un político, se volvió general. En lugar de debates, lanzó ofensivas. Cruzó ríos helados, conquistó tribus salvajes, escribió crónicas de sus propias victorias como si fueran evangelios. Sus campañas en la Galia no solo agrandaron Roma, lo agrandaron a él. Dejó de ser César, el cónsul carismático. Se convirtió en César, el invencible. Durante casi una década, su nombre resonó en todos los rincones de la República. Las victorias llegaban una tras otra, y con ellas, oro, esclavos, prestigio. Pero también algo más peligroso, legiones que no respondían al Senado, sino solo a él. Por primera vez en la historia de Roma, un hombre había conseguido algo inaudito, una lealtad absoluta, basada no en leyes, sino en devoción personal. Y en la distancia, mientras sus enemigos en el Senado veían crecer esa figura que ya no parecía humana, se dieron cuenta de que habían cometido el peor error posible, dejarlo jugar el juego del poder y dejarlo ganar. Porque César ya no era un político. Era una figura religiosa, un héroe de guerra, un mito en vida. Y la ciudad que alguna vez lo temió, ahora lo idolatraba. Pero la seducción del poder absoluto tiene un precio. Porque cuando lo tienes todo, el único paso posible es perderlo todo, o intentar lo impensable, hacerlo eterno. Suscríbete si te sorprende lo actual que suena esta historia. Y dime, ¿la gente necesita líderes, o necesita creer en algo más grande que ellos? Hay momentos en los que un hombre no cruza una frontera, la quema. Año 49 a.C. Julio César se encuentra en la ribera del río Rubicón, un curso de agua insignificante en el mapa, pero letal en la política romana. Cruzarlo con tropas era un crimen. Una declaración de guerra. Un suicidio legal. Roma había hablado, el Senado le ordenaba entregar sus legiones y regresar solo. Sin poder. Sin honores. Sin protección. Pero César ya no era un ciudadano. Era un símbolo. Y los símbolos no se arrodillan. Durante horas, camina en silencio. Habla con sus generales. Consulta augurios. El aire es denso. Las estrellas parecen apagadas. Y entonces pronuncia una frase que aún hoy estremece,
alea y acta est, la suerte está echada. Y cruza. Esa decisión, ese instante, parte la historia de Roma en dos. Deja atrás la legalidad, la diplomacia, el orden. Y entra en el territorio de los dioses, donde solo hay espacio para mitos o monstruos. César no invade Roma. Invade su propia humanidad. Porque en ese acto no hay lógica militar. Hay destino. Hay fe. Él sabe que sus enemigos son muchos, que Pompeyo tiene tropas, que el Senado lo condenará como traidor. Pero también sabe algo más, que el pueblo lo ama. Que sus soldados lo seguirían al infierno. Que la historia necesita héroes, y él está dispuesto a escribirla con sangre. La guerra civil comienza. Pompeyo huye. El Senado entra en pánico. En cuestión de días, ciudades enteras se rinden sin pelear. Las puertas se abren. Las plazas lo aclaman. César no conquista con la espada, conquista con el aura. Y sin embargo, no es misericordioso por bondad. Es estratégico. Perdonar es más útil que castigar. Un enemigo perdonado es un testigo obligado. Y César quiere testigos. Quiere que el mundo vea cómo Roma se inclina ante él, no por miedo, sino por admiración. Pero esta guerra no es rápida. Pompeyo se reorganiza. Marcha al este, reúne legiones. Lo espera en Farsalia. Allí se libra una de las batallas más brutales de la historia. Y allí, una vez más, César vence lo imposible. Pompeyo huye a Egipto. Busca refugio entre faraones. Pero lo que encuentra es una daga. Lo asesinan antes de que César llegue. Y cuando César entra en Alejandría y le presentan la cabeza de su viejo aliado, no sonríe. Llora. Porque algo se quiebra. No es tristeza. Es reconocimiento. El último rival digno ha caído. Y con él, cae también la necesidad de justificar la guerra. Ahora César es el dueño del mundo, y no hay nadie que lo equilibre. Pero en lugar de volver a Roma y reclamar su victoria, se queda en Egipto, con Cleopatra. ¿Por qué? Porque algo cambia en él. Ya no quiere solo el poder de Roma. Quiere algo más profundo. Más místico. En las arenas del Nilo, frente a los templos de dioses olvidados, César encuentra un espejo de su propia ambición. Cleopatra no es solo una reina. Es una mujer que también se cree sagrada. Y juntos, comienzan a imaginar un imperio más grande que cualquier república. Un imperio eterno. Pero mientras César sueña con reinos solares y linajes divinos, Roma arde en ansiedad. Lo llaman traidor. Lo acusan de querer ser rey. Y aunque no se proclama emperador, actúa como uno. Porque cruzar el Rubicón no fue solo un acto político. Fue un ritual. Un renacimiento. El hombre que regresará a Roma ya no será un general, será una leyenda viviente. Un dios en construcción. Suscríbete si alguna vez sentiste que una decisión tuya cambió todo sin vuelta atrás. Y dime, ¿César fue un salvador o un ego desatado que disfrazó de destino su ambición? Roma era poder. Pero Egipto era eternidad. Cuando César llega a Alejandría, no encuentra una tierra por conquistar. Encuentra un espejo. Un reflejo de lo que quiere ser. Una civilización milenaria donde los gobernantes no se elegían, se veneraban. Donde el trono no era un cargo, era un altar. Y ahí estaba ella. Cleopatra. Reina, estratega, mito. Tenía menos de 20 años, pero hablaba 7 lenguas, conocía los secretos de la corte, y caminaba como si fuera descendiente directa de Isis. César no se enamora de ella en el sentido vulgar. Se obsesiona. Porque Cleopatra no es una mujer, es una posibilidad. Ella también lucha contra enemigos internos, también está en exilio político, también quiere el trono. Pero más que eso, entiende que el poder no solo se ejerce. Se encarna.
y juntos, hacen algo más que aliarse. Se fusionan. Durante meses, Alejandría se convierte en el centro del mundo. Mientras Roma se desangra en rumores, César se sumerge en un universo de símbolos, rituales, mitos. Se dice que pasaba noches enteras en los templos, preguntando a los sacerdotes egipcios por el significado de la vida, del poder, del alma. Los romanos se escandalizan. Lo acusan de haberse perdido, de haberse orientalizado. Pero César no está perdido. Está descubriendo algo que Roma nunca pudo ofrecerle, la idea de que un hombre puede trascender su carne y convertirse en divinidad. Cleopatra le da un hijo, Cesarión. Y aunque jamás lo reconoce oficialmente como heredero, el mensaje es claro, su sangre ya es parte de un linaje sagrado. Él no planea volver a ser solo un político. Planea ser fundador de una nueva era. Egipto no fue una pausa en su conquista. Fue su mutación. Allí dejó de pensar en el poder como fin, y empezó a imaginarlo como legado. No como cónsul por un año, sino como un gobernante para siempre. No como hombre de Roma, sino como hombre de la historia. Y mientras el Nilo fluye, lento, eterno, César empieza a actuar diferente. Cambia su forma de vestir. Adopta gestos rituales. Se hace retratar en monedas como si ya fuera una figura divina. Se rodea de sabios, de astrólogos, de alquimistas. Pregunta por el tiempo. Por la muerte. Por la resurrección. ¿Está jugando? ¿O realmente cree? Nunca lo sabremos. Pero algo es seguro, ya no está construyendo solo un futuro político. Está tallando un mito. Uno que pueda sobrevivirle. Finalmente, decide regresar a Roma. Pero el hombre que vuelve ya no es romano. Regresa con una procesión de riquezas, animales exóticos, científicos egipcios, bailarines, tesoros sagrados y Cleopatra, su reina sin corona. Roma lo recibe con una mezcla de admiración, miedo y repulsión. Algunos lo aclaman como salvador. Otros lo ven como un tirano embriagado de grandeza. Y en lo más alto del Capitolio, alguien murmura: si César no es un dios, entonces los dioses ya no existen. Esa frase se expande como una plaga. Porque lo que había comenzado como ambición política, ahora es sospecha teológica. César ya no solo desafía la república. Desafía el orden cósmico. Suscríbete si esta fusión entre historia y mito te parece brutal. Y dime, ¿crees que César estaba fingiendo su divinidad, o realmente comenzó a creérsela? Roma ya no era una república. Era un teatro. Y César, el único actor que importaba. Tras su regreso de Egipto, no necesitó tomar el poder. El poder ya lo esperaba. Se lo ofrecieron como si fuera una deuda cósmica. El Senado, ese templo de tradiciones y orgullo, empezó a rendirse sin que nadie lo obligara. Un gesto aquí, una ley allá, y lo impensable se volvió costumbre. Lo nombraron dictador temporal. Luego, dictador por 10 años. Después, por tiempo indefinido. Un paso tras otro, el lenguaje republicano se fue vaciando. Ya no quedaban frenos. Ni equilibrios. Ni máscaras. Pero lo más escalofriante fue que nadie lo detuvo. Porque César no impuso su poder con violencia. Lo ofreció como solución. Roma estaba cansada. Dividida. Frágil. Y cuando un pueblo está roto, un salvador parece un milagro. Reformó el calendario. Repartió tierras. Multiplicó los espectáculos. Perdonó a enemigos. Reformó el sistema de ciudadanía. Dio pan y circo, pero también estructura. Por fuera, parecía justicia. Por dentro, era control absoluto. El Senado votaba por él. Legislaba para él. Le ofrecía honores con una devoción que ya no era política, sino casi religiosa.
Le construyeron estatuas. Le dedicaron templos. Grabaron su rostro en monedas como si fuera un dios viviente. Le dieron un asiento especial en el templo de Quirino, reservado a los inmortales. Y cuando caminaba por las calles, la gente se inclinaba, no como ciudadanos, sino como fieles. Pero había algo aún más perturbador: César no lo impedía. Lo aceptaba todo. En silencio. Con esa sonrisa que ya no pertenecía a un hombre, sino a una idea. Una vez, en una ceremonia, alguien intentó ponerle una corona. Él la rechazó. El pueblo aplaudió. Parecía humildad. Pero fue puro cálculo. Sabía que Roma odiaba a los reyes. Aún no era el momento. Pero la semilla ya estaba plantada. Comenzó a firmar documentos como imperator, no como título militar, sino como identidad. Se rodeó de guardaespaldas, de escoltas, de símbolos imperiales. Su residencia dejó de ser una casa y se transformó en un palacio. Roma no lo veía como un político. Lo veía como algo que había que obedecer. Y mientras tanto, los que aún soñaban con la república empezaban a sentirse solos, ridículos, anacrónicos. Porque ya no era solo César contra el Senado. Era César con el pueblo, contra la historia. Algunos senadores intentaron resistir. Le escribieron cartas. Le pidieron que limitara su poder. Pero era tarde. El juego había cambiado. Ya no era una lucha de instituciones. Era una cuestión de fe. Porque César ya no era el hombre que cruzó el Rubicón. Era la encarnación de una nueva era. Y esa era no necesitaba república. Necesitaba devoción. Suscríbete si alguna vez pensaste que el poder se conquista, pero olvidaste que también puede ser ofrecido. Y dime, ¿quién es más culpable, el que se convierte en tirano o el que lo deja hacerlo? Hay una diferencia entre gobernar para siempre y querer ser eterno. Año 44 a.C. Roma ya no murmura, grita. Julio César ha sido declarado dictador perpetuo. No por la fuerza. No por golpe de Estado. Por decreto del mismísimo Senado. Como si la historia hubiera perdido el control de sí misma y decidiera entregarse a su verdugo. Pero César no se detiene ahí. Comienza a vestir como los antiguos reyes etruscos. Se sienta en una silla de oro. Hace que porten delante de él el fasces, símbolo de autoridad absoluta. Ya no se conforma con dominar, quiere reconfigurar el tiempo. Reemplaza festividades, cambia los calendarios, borra días enteros de la memoria colectiva. Reescribe el año como si también pudiera reescribir el destino. Y lo más inquietante, empieza a proyectarse hacia el futuro como si supiera que su cuerpo es pasajero, pero su nombre, no. Sus imágenes lo representan con corona de laurel permanente, incluso en los templos. Su retrato aparece en todas partes, desde monedas hasta esculturas que lo muestran como si fuera el mismísimo Marte, el dios de la guerra. Y en sus discursos, ya no habla como político. Habla como una entidad. Como si él ya fuera el destino mismo. No hay freno. No hay pausa. Una vez, un senador le pidió que se levantara al entrar al recinto, como marca el respeto republicano. César lo miró, y dijo, ¿acaso los dioses se levantan ante los hombres? El silencio que siguió fue más violento que 1000 cuchillos. Pero la eternidad es exigente. Pide sacrificios. Y César empieza a alejarse de todos los que no pueden seguirle el ritmo. Relega a los viejos aliados. Ignora a los senadores. Ordena ejecuciones selectivas. Centraliza el poder hasta en los detalles más mínimos. Nombra magistrados sin consultar a nadie. Redibuja provincias. Designa a sus sucesores. Y sin embargo, no se proclama rey. Nunca da ese paso. Porque sabe que Roma detesta a los reyes. Pero ama a los salvadores. Entonces, actúa como uno.
Recibe embajadas extranjeras como si ya fuera emperador del mundo. Dicta sentencias que ni los cónsules se atreven a discutir. Reformula la religión, las costumbres, incluso las costumbres del duelo. Nada escapa a su control. Ni siquiera los rituales de la muerte. Y en medio de esa espiral de omnipotencia, surge una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿César aún se ve como un hombre? ¿O ya se cree el primero de una nueva especie? Él no responde. Pero sus actos sí. En secreto, ordena construir un mausoleo colosal. No para morir, sino para asegurarse de que, cuando eso ocurra, su cuerpo se convierta en un altar. Y allí está el núcleo de todo. Julio César no teme a la muerte. Lo que teme es ser olvidado. Teme volverse mortal en la memoria. Por eso no solo busca gobernar Roma. Busca fundar una religión sin nombre. Un culto donde su figura sea leyenda, símbolo, dogma. Y lo logra. Porque el pueblo ya no lo mira con admiración. Lo mira con fervor. Ya no lo aclama como a un líder. Lo venera como a una idea. Pero el problema con los hombres que se creen eternos es que olvidan que viven rodeados de mortales. Y esos mortales aún tienen dagas. Suscríbete si sentiste que este capítulo rozó lo divino y lo perturbador. Y dime, ¿la eternidad se construye o se impone? La historia siempre avisa. El problema es que nadie quiere escuchar. En los últimos meses de su vida, César ya no gobierna. Profetiza. Sus discursos se vuelven más simbólicos. Sus actos, más enigmáticos. Comienza a hablar del destino, del más allá, del ciclo eterno de los imperios. Como si supiera, o como si quisiera que todos supieran. Y entonces llegan las señales. Un caballo rechaza cruzar el umbral del Senado. Un pájaro negro cae muerto en el foro. Una estatua de César, sin que nadie la toque, cae al suelo y se parte en dos. Roma, supersticiosa hasta los huesos, entra en pánico. Pero César sonríe. Como si los presagios lo confirmaran. Como si su muerte ya no fuera tragedia, sino parte del plan. Incluso su esposa Calpurnia tiene un sueño. Lo ve bañado en sangre, rodeado de sombras. Le suplica que no vaya al Senado el día 15 de marzo. Él duda. Vacila. Por primera vez, el invencible muestra una fisura. Pero luego, firme, responde. Mejor morir una vez, que temerlo cada día. El pueblo, mientras tanto, está dividido. Algunos lo veneran con más fuerza que nunca. Otros comienzan a sentir que algo no encaja. Que el hombre que desafiaba a los reyes, se ha convertido en uno. Y en el Senado, el silencio es mortal. No hay discusiones. Hay miradas. No hay debates. Hay cuchillos invisibles. Un grupo de más de 60 senadores, entre ellos Bruto, a quien César trataba como un hijo, conspira a puertas cerradas. No hablan de política. Hablan de restauración. De sacrificio. De redención. Porque ya no creen que matarán a un dictador. Creen que matarán a un dios falso. Y lo más irónico es que César lo sabe. Días antes, recibe un mensaje con la lista de conspiradores. Lo guarda en el bolsillo, sin leerlo. ¿Descuido? ¿Arrogancia? ¿O certeza de que, si es su destino morir, no hay nada que pueda evitarlo? Y aún así, sigue adelante. Preside juegos. Firma decretos. Bromea con senadores. Se pasea por el foro. Pero ya no camina, flota. Como si no perteneciera a este mundo. Como si su cuerpo fuera ya un relicario. El día 15 de marzo llega. Los idus. Y Roma despierta con una calma extraña. Como si la ciudad, entera, contuviera la respiración. César sale de su casa. Rechaza la escolta. Viste de blanco puro.
Cruza las calles como un sacerdote que va al altar, aunque esta vez, el altar será él. Al entrar al Senado, ve rostros conocidos. Sonríe. Saluda. Se sienta. Y entonces, ocurre. Pero eso, es otra historia. Suscríbete si te estremeció ver cómo la historia lanza advertencias que nadie quiere ver. Y dime, ¿fue ceguera, soberbia, o voluntad divina la que llevó a César hacia su final? Ningún imperio cae en silencio. Algunos, simplemente, sangran hasta convertirse en mito. 15 de marzo del año 44 a.C. Los idus. El día que la historia se partió en dos. César entra al teatro de Pompeyo, donde el Senado se ha reunido temporalmente. El edificio está cargado de ironía, un monumento a su antiguo aliado, ahora convertido en escenario de su final. Lo esperan. Lo observan. Son sus pares. Sus aliados. Sus amigos. En la sala hay quietud, pero no calma. Hay respeto, pero no lealtad. Él avanza con paso firme, sin guardias, sin miedo. Sabe. Pero no huye. Porque César no acepta que lo maten en secreto. Si va a morir, será en público. Como corresponde a una figura divina. Toma asiento. Sonríe. Y entonces, uno se le acerca. Le pide leer una petición. Otro lo rodea. Luego otro. La tensión se enrosca como una serpiente invisible. Y de pronto, la primera puñalada. César no grita. Se gira. Mira a los ojos de sus agresores. Lo que encuentra no es odio. Es fe. Fe en la República. Fe en la traición como acto sagrado. Uno tras otro, los cuchillos se hunden en su carne. 20. 30. 40. Y entonces lo ve a él. Bruto. Su Bruto. El hijo político. El protegido. El que debía heredar su legado. César no dice, tú también, hijo mío, como nos enseñaron. Dice algo peor. ¿Tú también, Bruto? Entonces, muere César. No lo dice como un hombre derrotado. Lo dice como quien acepta su papel en una tragedia cósmica. Y cae. Cubierto de sangre. En silencio. A los pies de la estatua de Pompeyo, como si la historia se burlara una última vez. Los asesinos no celebran. Huyen. No encuentran aplausos. No hay júbilo. Solo horror. Porque al matar al tirano, mataron al símbolo. Y con él, algo más profundo, la ilusión de que Roma podía volver a ser lo que fue. El pueblo se agolpa. Llora. Se enfurece. Grita. César, el invencible, yace en el suelo, pero algo en el aire dice que no ha terminado. Días después, Marco Antonio lee su testamento en el foro. Revela que César había dejado su fortuna al pueblo. Que había cuidado incluso a los hijos de sus enemigos. Que había pensado en Roma más que en sí mismo. Y ese acto, esa última jugada, transforma la muerte en resurrección. Porque al asesinarlo, no lo borraron. Lo multiplicaron. Su imagen se convierte en emblema. Su nombre en consigna. Su vida en doctrina. La multitud enciende su cuerpo en una pira pública, con lágrimas y furia. Roma arde. Pero lo que se quema no es solo un cadáver, es la idea de la república. Los asesinos querían restaurar la libertad. Lo que hicieron fue abrirle paso al imperio. César no murió con los cuchillos. Murió para renacer como algo más grande, un símbolo eterno. Un hombre que dejó de pertenecer a la política para entrar en el reino de los dioses. Suscríbete si esta escena te dejó sin aliento. Y dime, ¿fueron esos cuchillos justicia o el nacimiento de una nueva tiranía? Muere el cuerpo, pero el mito comienza a respirar. Julio César ya no camina por las calles de Roma. Ya no dicta leyes.
ya no cruza fronteras. Y sin embargo, nunca estuvo más presente. El hombre ha desaparecido. Pero lo que representaba, ha comenzado a expandirse como una onda sísmica que nadie puede detener. Roma, herida por su ausencia, se fractura. Estalla en guerra civil. Sus asesinos son perseguidos, cazados, condenados por el mismo pueblo que decía amar la República. El vacío que deja no se llena con leyes, ni con discursos. Solo con una pregunta que no deja de sonar. ¿Y si César tenía razón? El mundo que quiso fundar, el imperio que soñó, no muere con él. De hecho, nace de su sangre. Su heredero adoptivo, Octavio, un joven frío y calculador, usará su nombre como espada. Se hace llamar César. No como un apellido, sino como un título. Un estandarte. Un emblema. Y así, el nombre César se convierte en sinónimo de poder absoluto. En Roma, en Bizancio, en Alemania, en Rusia. Kaiser, zar, César. El eco se extiende por siglos. Por continentes. Por culturas que jamás lo conocieron, pero lo sienten. Su calendario sigue marcando nuestros días. Julio, el mes que lleva su nombre, aún nos acompaña cada año. Sus reformas, sus ideas, sus textos, sobreviven. Y su figura se instala en el imaginario colectivo como algo más que humano. Porque no hablamos de él como de otros líderes. Hablamos de César como quien evoca una fuerza natural. Como si fuera inevitable. Como si el destino mismo lo hubiera esculpido para romper las reglas y construir unas nuevas. Pero, ¿qué fue, al final? ¿Un hombre sediento de poder? ¿Un megalómano con complejos de Dios? ¿O un visionario que vio más allá de su tiempo? La respuesta, no importa. Porque lo que importa es que lo logró. Rompió la República. Cruzó límites. Se hizo odiar y amar con la misma intensidad. Murió apuñalado por sus iguales. Y aún así, cada rincón de la historia lleva su huella. Nadie volvió a ser como él. Nadie se atrevió a tanto. Y quizás por eso, su eco sigue vibrando en cada debate sobre poder, en cada decisión política, en cada lucha entre orden y caos. Porque Julio César no fue solo un hombre que quiso ser Dios. Fue un Dios que se atrevió a vivir como hombre, solo para demostrar que era posible. Suscríbete si sientes que esta historia te cambió la forma de ver el poder. Y dime en los comentarios, ¿César fue un genio trágico, o el verdadero fundador de nuestra civilización moderna?